La única especie que entierra a sus muertos. Esa tradición no es exclusiva de México ni de España. La mayor parte de los países de tradición cristiana, el 1 de noviembre es el día en el que recordamos de distinta manera a los difuntos. Y una de las cosas que nos diferencia del resto de los animales es eso, la percepción de la muerte. Pese a que nuestros antepasados, en fin, desaparecieron, debieron equivocarse de dioses. El problema viene realmente cuando la Iglesia y el Estado, los mismos que quieren controlar nuestras vidas desde que nacemos, pretenden seguir decidiendo por nosotros cuando llega la hora de la muerte. Primero te amargan la vida y luego te quieren amargar la muerte. Al contrario que el derecho a la vida, el derecho a una muerte digna en España es en muchas ocasiones un laberinto legal que depende de cada comunidad autónoma. Y para hablar de este tema tenemos hoy a alguien que se ha acercado desde muchos ángulos uno de los elementos más complicados de la vida humana, que es precisamente la muerte. Javier Sadaba. Hola. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado, ya lo sabes, encantado. Javier, decía Heidegger que somos un ser para la muerte. ¿Qué significa eso? Sí, él además utilizaba una expresión alemana que yo no voy a repetir por pedantería, ¿no? Pero, bueno, que efectivamente somos seres temporales y que la realidad, bueno, evidentemente la realidad es la muerte, pero que esa muerte está tan internalizada desde el principio en nosotros que de una u otra manera está condicionando toda nuestra vida, ¿no? Y la verdad es esa, ¿no? Que somos seres que morimos. Por eso cuando alguien dijo, y lo dijo, y era un buen filósofo, y yo dejé de leerle después de que leía aquello, que la mortalidad es una hipótesis altamente probable, me entró la risa, ¿no? Porque es que realmente somos seres para la muerte. Hay un argumento que me ha parecido siempre bastante tonto, y es decir, no me preocupa la muerte porque cuando estoy vivo no estoy muerto y cuando estaré muerto no estoy vivo. Bueno, yo creo que eso es, vamos, es falaz, es decir, mal argumentado. Se le aplica se le atribuye a Epicuro, aunque parece que el que lo dijo realmente así fue un padre de la Iglesia, Lactancio, que una vez en un examen me puso, era un problema de lactancia. No, bueno, era un señor, se llamaba Lactancio. Y vamos a ver, a mí es el típico argumento simplista, porque cuando está la vida también está la muerte. Claro, es decir, eso de pensar, vamos a ver, eso bueno, lo acabamos de decir, ¿no? Eso de pensar que hay un corte, que primero está la vida y uno vive una vida como en el paraíso, en el caso de que fuera buena, o como en el infierno si fuera todo dolor, pues la verdad es que suele ser una mezcla de las dos cosas, tirando más al malo. Y después, sin enterarnos de nada, pasáramos a otra, en la cual o no hay nada, o hay lo que fuera, entonces podríamos decir eso. Pero es que no, realmente el argumento es un argumento excesivamente formal y que no toca lo que son las cosas. Nosotros tenemos desde que nacemos como gemela la muerte. Nuestra sombra es la muerte. Nuestro dolor primario y nuestra emoción fundamental es la de morirnos. Los otros, a los que queremos especialmente, y la nuestra. Es decir, que un ser, tú lo has dicho antes, que se pone de pie, es consciente y por lo tanto sabe de su vida, es autoconsciente, pues lo que tiene es la muerte dentro de él. ¿Cómo después resolvemos eso? Es una cuestión ya que cada cultura la tomará y sobre todo, y una cosa importante, lo han aprovechado muy bien las religiones. Quería preguntarte por eso, porque las dos cosas que más nos diferencian de cualquier animal es que el sexo lo hemos convertido en erotismo, sí. No es por lo general, ¿no? Cuando uno piensa en la manada, pero no suele ser aquí te pillo, aquí te mato, sino que hay todo un juego erótico, ¿no? Hemos recreado, ¿no?, esa obligatoriedad del sexo para convertirlo en una cosa como más elaborada, más cultural, y la muerte la hemos convertido en trascendencia. Y curiosamente esas dos cuestiones que en la naturaleza vienen determinadas por rasgos biológicos y que nosotros las hemos recreado culturalmente, son dos cosas que siempre han monopolizado el Estado y la religión. Sí, yo primero te diría que nosotros somos producto de la evolución. Si hay algo, eso sí que es una hipótesis bien contrastada. No somos desde la primera bacteria hasta nosotros, hemos ido pasando por diversos episodios, ramificaciones, que es la evolución, y hemos acabado en el Homo sapiens sapiens, que bueno, que no deja de ser un concepto como excesivamente nebuloso, ¿no? Puesto que hay algunos que no sabemos si pertenecen, no pertenecen, etc. En los animales se ha dicho, hombre, no es del todo cierto, se ha dicho que también puede haber un cierto sentimiento o emoción respecto a la muerte. Incluso que los elefantes entierran a los... No, lo he investigado
Javier, lo he investigado Pues y entonces... somos los únicos animales que enterramos a los muertos. Los elefantes, cuando hacen el viaje de ida y vuelta, a la vuelta, si alguno de sus miembros ha fallecido y encuentra los huesos, los reconocen y como que se detienen un poco en ellos, pero no hay cementerios de elefantes, no hay fórmulas rituales porque no hay la construcción semántica de lo que venga detrás, ¿no? Sí, no, cementerios de elefantes solo hay en el Senado y en algún otro sitio por ahí, ¿no? En cualquier caso hay te digo que claro, estamos jugando con términos que tienen mucha ambigüedad, ¿no? Pero, por ejemplo, si ellos sí parece, lo decía un tal Locke, él es un antropólogo muy bueno respecto a los elefantes, que aparte de llorarles, de acompañarles, de mostrar cierta tristeza, sí que hacían con los hojarascas alrededor. Es decir, tumba en sentido estricto, la primera tumba que se conoce es de hace 100.000 años. Y precisamente está en Nazaret, o se descubrió en Nazaret. Ahora, es muy probable que a lo largo de la evolución, bueno, pues haya habido momentos en los cuales, en medio, entre nuestros primos, los primates y nosotros, pues haya habido, por ejemplo, los neandertales eran incluso un poco coquetos, es decir, coquetos con el muerto, vamos, les untaban, les coloreaban, etcétera. Y bueno, pues quiero decir que hay escalas, y habría que ver también en algunos... Estamos descubriendo constantemente nuevos elementos respecto a los animales superiores. Y otra cosa, respecto a lo que decías de que somos, pues el sexo se ha pasado de aquí te pillo, aquí te mato. Pues ahora debe haber mucho aquí te pillo, aquí te mato también, ¿eh? También. Pero, muchos gorilas hay. Sí, hay mucho gorila. Y hay, sin embargo, los animales, no solo los primates, sino otros tienen un juego presexual, el de calentamiento, digamos, de llamar a la hembra, o la hembra ante el macho, ¿no? Hay momentos en los cuales, por ejemplo, hay una clase de chimpancés que estos, para precisamente, bueno, pues llevarse al huerto a la que deseen o a las que deseen, ¿no? Pues se meten en el agua cuando es precisamente lo que ninguno quiere hacer. En eso no, se meten en el agua. Entonces el tipo, bueno, es decir, que hay también un juego de, bueno, ser gallo en último término. Claro. Me gusta mucho una expresión de Levi Strauss, ¿no?, que contaba que en un cementerio de París hay un hombre negro depositando en una tumba unos alimentos, unos zumos, unos panes, unos frutos, y un parisino blanco que está en unas tumbas más allá se acerca y le dice: ¿qué? ¿Que va a salir tu pariente a comerse estos alimentos? Y el hombre negro le dice al blanco: sí, cuando salga el tuyo a oler y ver las flores que le has traído. De alguna manera, la muerte nos genera tanto miedo, ¿no?, que incluso despreciamos las formas en las que otras culturas tratan la muerte. Mira, bueno, primero Levi Strauss debía de saber mucho de esto porque murió a 100 años. Digo, murió a los 100 años, o sea que si ha habido una persona longeva ha sido él, bueno, y productiva, ¿no? Pero, mira, respecto a la muerte serán todas las posibles reacciones que puede tener un individuo que tenga, como hemos dicho antes, que se conozca a sí mismo, conozca a los demás, que pueden ser o de abrazar la muerte o de rechazar la muerte. Y cada uno lo resuelve de una manera o de otra, ¿no? Una manera bueno, incluso hay mucha poesía al respecto, ¿no? Y el caso que has puesto tú de Heidegger también, de eliminar el miedo a la muerte. Pues la muerte es la cesación, la muerte es un corte, la muerte te rompe. ¿Cómo hacemos eso, entonces, Javier? Sí. Quiero decirte, porque el miedo a la muerte está ahí y la intentamos surfear y nos distraemos, ¿no? ¿Hay que tomar pastillas para que se quite el miedo a la muerte? Mira, yo tomaría cualquier cosa por quitar el miedo a la muerte, ¿eh? Sí, yo las tomaría y las haría, pero vamos, en primer lugar, hay gente... ¿No lo quita más la filosofía? Da una cierta calma. La religión. Da una cierta calma. Y yo diría que incluso, después te digo cómo veo yo la religión y la filosofía, o las religiones y las filosofías, ¿no?, que sería más exacto. Respecto al miedo a la muerte, yo creo que en principio cuando hay personas, yo conozco y tú conocerás, que dicen: yo no tengo ningún miedo a la muerte, yo no las creo mucho, ¿eh? No las creo mucho, porque además hay un cierto tipo de miedo instintivo que lo tiene todo el mundo. Esa misma persona, si hay un terremoto, echa a correr. O sea que algún miedo tiene, ¿no? O si ve que le van a pegar un tiro, se agacha. Es decir, que el miedo a la muerte, del que estamos hablando así como algo que nos configuraría, sería muy constitutivo nuestro, yo creo que está en todas las culturas, y en unas
En unas se trata de abrazarla, que es una forma de dominarla, y en otras se trata de huir de ella, ¿no? Yo en la nuestra, bueno, y después las religiones, decía Schopenhauer, yo luego, si no cito a Schopenhauer, yo creo que no me quedo contento, ¿no? Pero Schopenhauer decía, los hombres han inventado a Dios porque quieren ser inmortales, es decir, superar la muerte. Bueno, en la nuestra, no estamos hablando de la llamada occidental, ¿no?, en la que estamos, ahí yo creo que lo que se ha hecho es obviarla. En el principio, o bien se la ha obviado, o se ha apoderado de ella la religión. Vamos, la religión ha sido la que ha hecho los ritos, la que ha hecho todos aquellos, la que ha dado y después ha dado esperanza. Porque claro, si tú no te mueres, sino que vas a continuar en otra vida, no acabas, mejor dicho, en lo que es el espacio y el tiempo en el cual estamos, y pasas a otra vida, evidentemente, bueno, no te mueres, ¿no? O te mueres aparentemente. Y eso, las religiones en eso han sido enormemente arteras y ciertamente a mucha gente, quizá, a mucha gente pues le han podido hasta servir. Otra cosa es, yo ahí diría lo de ver el sol. Prefiero, pues no sé, morirme con miedo que no morirme porque estoy borracho, ¿no? Bueno, pues eso ya es una cuestión de cada uno elija. Claro, parece que hay más libertad, ¿no? Cuando uno es consciente, ¿no?, de la muerte, uno gana grados de libertad. Es más humano, ¿no? Aún así, yo que soy, no yo solo, pero yo especialmente digo porque siempre he escrito, he hablado, he discutido contra todo aquel que dé un gramo de valor al dolor, ¿no? Al dolor hay que eliminarlo constantemente. Claro. Y las religiones, sin embargo, muchas religiones, y las monoteístas a las cuales te referías tú antes, de manera especialísima, ¿no? Bueno, yo en este caso lo que creo que hay que hacer es, decir, en principio decir la verdad. Ahora, si a alguien le vas a producir, mejor dicho de una manera más brutal, si a alguien le viene bien ir a Lourdes, que vaya. Es decir, pero vamos, en principio, digamos, desde una actitud que me parece más razonable, que me parece más humana, que me parece que tiene que ver con lo que somos, pues yo creo que aceptarlo como un hecho, aceptarlo, darnos cuenta de que existe, llamarle por su nombre. Ahora, ¿cómo después ¿No es infantil eso? ¿No es invitar a la gente a ir a Lourdes, ¿no? Bueno, es totalmente infantil. No es lo que haces con el niño, ¿no? No contarle la verdad porque no está preparado para enfrentarla. No, yo lo que estaba haciendo es ponderando ahí, poniendo aquello que decía Hume siempre, ¿no? Bueno, poner en el platillo lo que está a favor de una cosa y otra, ¿no? A favor de esto, de la verdad, vamos, decir las cosas como son, que es yo creo que es uno de la honestidad intelectual, ¿no? Que eso sí que creo que es algo que debe estar siempre presente en quien se dedique, sobre todo a la filosofía. Me pregunto, Javier, si no pensáramos así, diríamos, qué sinvergüenza Nietzsche, que ayudó a que tanta gente no creyera en Dios. No, vamos, a mí Nietzsche no me ha parecido ni con vergüenza ni sinvergüenza. Me interesa relativamente, además, ¿no? No estoy de acuerdo yo, pero sin embargo... Por la vía que abrió, ¿no? O Feuerbach, Sí, otro me interesa mucho Marx, más. No, pero... Es que te iba a decir antes algo de la filosofía, pero ya las toco tú ahora. Mira, lo de Nietzsche, por ejemplo, o de Feuerbach, ¿no? A Feuerbach le echaron precisamente, y no le dieron, le echaron de la universidad por su tesis, que es precisamente sobre la mortalidad, diciendo que éramos mortales, ¿no? No se podía decir eso. Y sobre todo en su tiempo. Y, bueno, ahora no creas, tampoco hemos avanzado tanto, ¿eh? Entonces, Nietzsche, lo que pasa es que yo lo que no estoy de acuerdo, y ahí entraría en donde yo creo que debería estar la postura filosófica, que a mí me parece más adecuada con lo que decíamos antes, no ser infantil y al mismo tiempo tener los elementos. ¿Cómo sería? Mira, no pasar de no hay Dios, no hay dioses, no hay seres supremos, no hay nada después, a después abrazarnos encantados a la naturaleza. La naturaleza es una madrastra, que no nos da más que males, aparte de los bienes que nos pueda dar. Es decir, que si uno, bueno, aquello de Spinoza, lo dice en latín, bueno, Dios o naturaleza, pues mire usted, no, ni uno de los dos, claro. Siempre y cuando se le divinice. Digamos las cosas en su sitio. Entonces yo creo que lo que en tantas cosas, las cosas sumamente importantes, de las cuales no tenemos respuesta, y una de ellas es esa, es, bueno, porque estamos aquí, lo que yo creo que había que hacer es ser un poco más taoísta, y me explico, descentrarnos más, preocuparnos menos de nosotros, abrirnos un poco a aquello que es precisamente, bueno, por un lado, lo que nos va a tocar, queramos o no queramos, y sin embargo, no ponerlo en ningún altar. Claro, seguramente lo que
lo único que nos libra de la muerte, es decir, morirnos un poquito menos, tiene que ver con la bondad, con la verdad y con la belleza. Cuando tú apuestas por la verdad, te mueres un poquito menos o incluso estás dispuesto a morir, sí, porque la verdad es más grande que uno mismo. Cuando te sumerges en la belleza, de alguna manera ese éxtasis, ¿no?, te hace fundirte en cosas que son más grandes que tú. Y por supuesto, cuando ejerces la bondad, funciona aquello que decía Hegel, que amar es dejar de ser para ser más. Sí. Pero déjame decirte algo que me preocupa especialmente. Tengo la sensación de que ese papel que antes tenía la religión respecto de la muerte, se lo estamos entregando de alguna manera al mercado. O sea, tengo la sensación de que uno antes velaba a los finados en casa, mientras que ahora vas a un sitio aséptico, ¿no?, como es el tanatorio, donde, sí, donde ya no nos entierran, sino que nos quemamos, y donde si te descuidas te pasa como me pasó a mí una vez, que fui al tanatorio a una incineración de un señor mayor. Aquello era muy raro y no entendía por qué el hombre sabía que era un ateo de la izquierda y aquello era una cosa religiosa, y bueno, saludé a la familia y cuando salí me di cuenta de que había llegado 10 minutos tarde y me había metido en otra incineración, porque aquello es como, ¿no? Sí, sí, bueno, has dicho muchas cosas y todas son muy importantes, me parece, sí. Y para terminar de liarlo, quiero que veamos un vídeo que era lo que tradicionalmente en un día como hoy pasaba en nuestro país. Vamos a verlo. Aparta, piedra fingida. Suelta. Suéltame esa mano, que aún queda el último grano en el reloj de mi vida. Suéltala, que si es verdad que un punto de contrición da un alma a la salvación por toda una eternidad, yo, santo Dios, creo en ti. Si es mi maldad inaudita, tu piedad es infinita. Señor, ten piedad de mí. No, heme aquí, don Juan. Mi mano asegura esta mano que a la altura tendió tu contrito afán. Y Dios perdona a don Juan al pie de mi sepultura. Dios clemente. Doña Inés. Fantasmas, desvaneceos, su fe nos salva. Volveos a vuestros sepulcros, pues. La voluntad de Dios es, de mi alma con la amargura purifiqué su alma impura, y Dios concedió a mi afán la salvación de don Juan al pie de mi sepultura. Inés de mi corazón. Bueno, maravilloso, maravilloso, ¿no? ¿Por qué don Juan es uno de los arquetipos que ha brindado España a la literatura universal? En muchos aspectos, además, ¿no? Hay varios tipos de don Juanes, ¿no? Ajá. Claro, está el don Juan aquí que, bueno, pues ya no sé si quiere hacer burlar a la muerte. Ajá. Y está el don Juan que entendemos como Casanova, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto España es un país que, y valga la paradoja, que vive mucho la muerte. De luego, como México no, como los druidas tampoco, como tantos otros pueblos tampoco. Pero sí ha tenido siempre una parte de humor negro. Yo creo que lo que ha hecho es fundir la muerte con algo no trágico, sino cómico. No algo romántico, sino ilustrado, una cosa España negra, ¿no? Una de España Solana, negra, de Quevedo, de pícaros, de no sé, de cainismo, ¿no? Yo creo que eso es lo que es más característico precisamente de este país. Pero déjame, aunque sea rápidamente, decir varias cosas de lo que has dicho tú antes, a toda velocidad. Dale. Es decir, de la verdad, que la verdad nos hará libres, que decía el Evangelio. Hombre, cuanta más verdad, mejor, pero sobre todo veracidad. Ajá. Verdad no vamos a encontrarla del todo en nada. Ahora, lo que no se puede vivir es como se vive en este país, en la gran mentira. Se miente con una facilidad extraordinaria, se engaña, se intoxica. La vida política es en este sentido malvada y mentira de arriba abajo. Y a la gente lo primero que decirles que proteste y que no se deje, que no sea crédula, porque puede dejar de creer, decía Chesterton, el que deja de creer en Dios después acaba creyendo en cualquier cosa. Bien, si usted no cree en Dios, me parece muy bien, no se crea después el primer discurso que le echa el más tonto que está colocado en primera fila dentro de la política española. Después, la verdad es esa, la bondad. Yo creo que la bondad en el sentido de Machado, ¿no? La bondad, bueno, pues en que uno lo hace lo que, bueno, no sé, se hace eco del otro, es decir, no se agota en él mismo. Sabe que el otro es como él, que por lo tanto es altruista. Yo creo que da felicidad.
Y la belleza también. Hay que tener, yo creo que una cierta capacidad, y especialmente en estos días, ¿no? De la belleza queda en el recuerdo. No digo estetizar todo, pero tratar de darle algo de belleza a la vida, que bastante tiene de dolor, bastante tiene de mala, de fealdad, ¿no? Y en ese sentido es un país, yo creo que es poco estético, y nos convendría más. Y ya, finalmente, el dios actual, el Moloch, es el mercado. No, es el comercio. No, es el dinero. El dinero es el dios de nuestros días. Y un dinero hegemónico, un dinero que domina todo, un dinero que domina, además, que tiene como títeres la vida política y como súbditos total a aquellos que estamos después a expensas de los que tienen todo, vamos, todo o casi todo, porque lo pueden comprar. Y yo creo que esa es precisamente lo primero que habría que, en días como hoy, habría que recordar que también eso es muerte. Porque muerte hay de muchos tipos. Está la muerte de hambre, que es enorme. Está la muerte, por otra parte, de pena, que es enorme. Está la pena de no poder hacer aquello que uno querría hacer, de ciertos deseos que son, además de lo más normales, elementales, humanos, que no, mientras unos pocos se bañan en el puro dinero. Eso debía de hacernos recordar también el día el día 1, que por cierto, tú lo has dicho antes, no se celebra igual en la iglesia oriental que en la occidental. Y nos viene desde los druidas, son paganas. Y la primera, la de los me he pasado de tema, pero bueno, me apetecería decirlo. Eso os pasa a los que sabéis tanto. No, empezamos. ¿Qué vas a saber? No. Yo creo que lo que hay que hacer es, lo bueno, si uno supiera, es hablar de varios temas, pero encadenarnos. ¿no? Encadenarnos, claro. Eso. Y es que la primera fiesta que empezó a celebrarse en el cristianismo fue la de todos los santos, que eran los que se sabía que estaban en el cielo. De los que estaban en el cielo. Que ya hay que tener también para hacer Me gusta mucho la idea, Javier, de que cuando dejamos de ser politeístas y pasamos a ser monoteístas, lo que hizo la gente, que creo que es un reducto de inteligencia, es a todos esos dioses que ya no existían los convertimos en santos. Claro. Y todo el santoral son los viejos dioses. Pero fíjate, el monoteísmo, que además monos no es un dios, es un solo, único. Monos en griego es único, no uno, ¿no? De las tres, la más monoteísta es la herejía, es decir, está el Dios de Israel, y las dos herejías son el cristianismo y después el islamismo. Es la islamita. Pero vamos, y ahí también hay santones. Y también porque la imaginación tiene que comer, también la imaginación. Ahora, yo sí que estoy de acuerdo con lo decía un filósofo que a mí me gusta mucho, que es Hume. Decía en un prólogo que hace uno de sus libros que el monoteísmo es lo peor de todas las religiones. Porque yo no sé muchas. A mí cuando me preguntan, ¿es usted creyente? Y yo digo, ¿en cuál? Porque hay 10.000, 100.000, muchas, pero ¿en cuál? Entonces ya la gente se queda un poco desconcertada, ¿no? Dice, bueno, en la verdadera, pero ¿cuál es la verdadera, no? La yoruba o esta, bueno. Pero como estamos en la que nos ha tocado culturalmente esta, bueno, pues dice que hay peores males y es más perverso el monoteísmo que el politeísmo. Claro. Achaca, es decir, estrecha mucho más la vida de los individuos. No deja escaparnos. Me gusta la idea que has dicho de que la imaginación tiene que comer. Ayúdanos, tú que eres filósofo, ¿por qué el mercado es feo y huele a muerte? Bueno, es feo, es decir, primero, a mí me parece feo, pero me parece feo... Pues tú planteabas que, igual que la muerte la identificamos, ¿no? Porque es la ausencia de vida, tú planteas que hay otras formas de muerte, has hecho un listado, y una de esas formas de muerte es, bueno, pues estas sociedades que solamente piensan en el beneficio, esta gente que se enriquece, esta gente que miente, esta gente que roba. Vemos ahora mismo, como bien decías, en la política española, ¿no? A Dolores de Cospedal reuniéndose con Villarejo para robarnos, ¿no? A los españoles. Oye, y todo eso es feo, ¿no? No estará Villarejo está por aquí, ¿no? Seguramente. En todas partes. Hombre, yo creo que yo me refería más a cuando he hablado del mercado. El mercado me parece normal, el mercado es absolutamente normal, que haya trueque, que haya intercambio. Hay intercambios simbólicos además, y el dinero también es un intercambio simbólico que no tendría. El problema, o el capital que uno pueda ahorrar, el problema es la hegemonía del capital, el hipercapital, el capitalismo tukuk, el capitalismo por excelencia, porque ese sí que puede matar y mucho. Puede matar, ¿por qué? Porque lleva por sí mismo
a lo que he dicho antes, repito, al sumo egoísmo. Y alguien sale perdiendo. O sea, lo que no puede ser es que en el año en que estamos, ¿no?, en que eso es una cosa que yo también siempre cito, porque además va a cumplir 90 años y es uno de mis gurús, Chomsky, decía, si podíamos dar de comer a 4 veces la humanidad y 1.000 millones no llegan, no llegan. Te decía, Javier, esa inteligencia de identificar lo que hace daño como feo. Eso hay gente que en su sabiduría, aunque no tenga libros leídos, cuando ve un daño, sobre todo cuando es innecesario, ve fealdad. Cuidado, yo hablo de feo moral. Es decir, claro que existe el feísmo, que puede ser muy bonito. Eso, además, hay libros, alguno de Quincy, espléndidos sobre la obra. Es decir, un acto sacramental matándole a alguien puede ser de una gran belleza, pero de una estética que tiene, que una estética que es pura estética, de gusto, y hay gente que tiene gustos malvados. Yeah. Y ahora, yo cuando hablo de feo, hablo de fealdad. Yo conocía, mira, también le cito con frecuencia, algunas personas decían que no fue profesor, fue sí maestro y gran amigo Aranguren, era feo. Bueno, tenía una belleza enorme. Porque era un hombre que en sus gestos, en sus silencios, en sus palabras, en sus sugerencias, era guapo, guapo, era bello, ¿no? Entonces, sí que puede haber cosas feas que son bellas, es decir, que tienen que bien. Y además, el malditismo, por ejemplo, bueno, y cosas de este tipo pueden tener. Pero yo cuando hablo de fealdad, no estoy hablando de ese tipo de fealdad que puede tener, insisto, sus partes, su perspectiva, pues bella, sino de la fealdad moral, claro, de la fealdad que mata, de la fealdad que al otro le convierte en piedra, de la fealdad que te toma no como un sujeto como yo, sino como un objeto. A esa me refiero. Claro, sí, yo también me refería a esa. Hay una idea que he leído en biólogos, en neurobiólogos sobre todo, que me parece muy atractiva, y es que lo que nos parece bello es lo que entendemos. Cuando tú entiendes algo, de repente ahí ocurre algo, ¿no?, que lo identificas como la belleza, y por eso da igual que sea algo que pudiera tener en sus orígenes una vocación de feísmo, ¿no?, como los cuadros cubistas o los cuadros que decían Picasso, Braque o Gris, diciendo vamos a pintar, claro, cuadros que los burgueses no puedan colgar en sus salones, ¿no? Vamos a hacer cosas feas para que estos cabrones no disfruten con el arte, ¿no? Y después, en cambio, lo vemos y nos produce belleza, seguramente porque lo entendemos. Mira, yo, Juan Carlos, me alegra que cites a los neurobiólogos, porque si algo hay en este momento, bueno, hay otras cosas también dentro de lo que es el mundo en el que nos introducimos, de las nuevas tecnologías, del Homo tecnologicus, y de lo que es conocer cómo somos y el conocer el cerebro. Bueno, ahí están los neurólogos en primera línea, ¿no? Y a mí personalmente me interesa y mucho las neurociencias, claro, en todas sus... Es decir, además, no se puede hacer en este momento profesión, es decir, ser profesional en el grado que sea de moral sin conocer las neurociencias. Ni ciencia ahora, política. A mí me parece que más que entender, en el caso de la belleza, más que entender, se siente. O sea, la belleza, bueno, siempre se pueden hacer, vamos a decir, simplificando mucho, 3 partes: la parte más emotiva, que es la más animal, la más antigua, que llamamos el sistema límbico. Después vienen los sentimientos, donde ya nosotros los moldeamos, esas emociones, y vemos una ópera que nos encante, y entonces la lloramos, la entendemos, la introducimos, y después llega la parte más racional, ¿no? Yo creo que hay muchas, es decir, las 3, bien o mal, porque la evolución también hace chapuzas, tienen que darse si uno quiere entender las cosas y saborear las cosas. Si hablamos de saborear, la parte emotiva es muy, muy importante. Javier, este programa se lo hemos dedicado al doctor Luis Montes, un hombre bueno. Quiero que lo escuchemos. Y la motivación para tener esa opinión, el 57% de los encuestados habían vivido una mala muerte en su seno familiar. Una mala muerte definida como ha dicho Javier, con sufrimiento innecesario, con sufrimiento evitable. Eso es clave. Evitable, ¿no? Y por eso entendían que tenía que cambiar nuestro ordenamiento jurídico, cambiar y tener una ley garantista de poder disponer de la propia vida, ¿no?
Aparte, yo creo que, bueno, que el derecho a la vida lo tenemos todos, pero siempre el Estado está para garantizar ante el daño de terceros, ¿no? Y procurarnos que tengamos una buena vida. Pero una vida contra la voluntad del ciudadano, el ciudadano deja de ser un objeto jurídico a proteger, ¿no? Y además, si lo protegemos, le obligamos a vivir. No es un derecho a vivir, es la obligación de vivir, ¿no? Queda todavía un segundo. Bueno, ya que en fiestas como estas, por llamarlo de alguna manera, o celebraciones o ritos como estos, son de recuerdo. Un recuerdo para Luis Montes, con el cual estaba yo allí precisamente, y en un programa de La Tuerca, ¿no? Pues mi recuerdo. A mí no me gusta hablar de muerte digna, eutanasia. La muerte digna también hablan los obispos, los sacerdotes, los clérigos y tantos más. Eutanasia. Buena muerte. Buena muerte. Es decir, buena muerte que además, vamos a ver, es tres cosas. Primero, el onus probandi, es decir, el peso de la prueba está en quien me impide que yo me vaya de este mundo, no en que tenga que darlas yo. Está el mundo al revés, en todo, pero especialmente en este caso es espectacular. Después, es que es la izquierda, que no, pero si un liberal tendría que estar a favor de la eutanasia, y un liberal no es de izquierdas, en principio, vamos, puede serlo, pero vamos, más bien poquito, ¿no? Y después, que es que ya es una muralla, menos mal que se está resquebrajando, ¿no? Y vamos a ver, si yo lo he dicho esto 1000 veces, lo repetiré, a mí nadie me ha pedido permiso para venir a este mundo. Yo no tengo que permitir a nadie para marcharme de este mundo. Y además hay 1000 argumentos, pero hay uno que me parece fundamental. El suicidio no está penado. Antes sí estaba, un poco absurdo, pero no está penado. Si yo puedo suicidarme, ¿por qué no te puedo decir a ti que me ayudes a suicidarme? Es que eso lo entiende hasta un niño de biberón. Y por lo tanto, como politólogo, Javier, lo que entiendo es que si nosotros tomamos en nuestra propia mano el derecho a terminar con nuestra vida cuando queramos, le quitamos demasiado poder tanto al Estado como a la religión. Pues estupendo. Y no quieren. Pues estupendo. Es decir, si a mí me parece cualquier cosa tiene que tener, en la sociedad más libertaria, que sería mi ideal, tiene que haber controles, sin duda, en todo. Tiene que haber reglas. Hay también una frase de Chomsky: no hay libertad si no hay reglas para poder usar la libertad, ¿no? En este caso igual. Pero el Estado que se meta donde tiene que meterse, que es en servirme a mí, digo a mí, a todos. Y la religión que tenga, si quiere, a aquellos fieles que voluntariamente les interesa seguir otro mundo trascendente, etcétera, etcétera. Pero lo primero, lo real, lo tangible, es cada uno de nosotros, y ojalá todos juntos, ¿no? Y una sociedad donde la eutanasia esté contemplada, ¿es una sociedad más bonita o más fea? Hombre, yo creo que es más justa, ¿no? Primero es más justa. Esas sociedades existen ya, no solo en Bélgica y Holanda, en Colombia, por ejemplo. Es decir, que no es solo, y además cada vez más países. Y esa sociedad, en este momento en España, las estadísticas son enormemente favorables a la eutanasia, ¿eh? Y esa sociedad sería más justa. Feo es ver morir a alguien con dolor. Feo es una agonía que se podía evitar. Feo, como he dicho antes, es mantener el sufrimiento porque sí. Javier, muchísimas gracias. Yo creo que es verdad que se prohibían las drogas porque era una manera de no dejarnos experimentar con nuestros yoes, ¿no? Internos. Se prohibía la eutanasia porque se generaba, ¿no?, una libertad que nos hacía ser desobedientes. Se prohibía el sexo que no fuera conducente a la reproducción, porque también le quitábamos el negocio a alguien, y en el sexo también experimentábamos vías de conocimiento. Y al final estamos hablando de lo de siempre, ¿no? Si el ser humano tiene que ser libre o no tiene que ser libre. Y yo creo que siempre que hablas con nosotros nos ayudas a ser un poquito más libres. Muchas gracias. Ojalá. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Y Lolo, Día de los Difuntos, desenfunda. Yo estoy convencido de que la inmensa mayoría de jóvenes españoles son del Partido Popular y aún no lo saben. Si es que en el pleno siglo XXI
No puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas, pues están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién, con la memoria histórica, con el aborto, con la eutanasia, con la muerte, cantando la Internacional.